Muy buenos días. Vengo a exponerles un caso, el caso de Frida. Nuestros integrantes es Laura Caterne Mendoza, Juan Darío Arevalo Tobar, Nelly Gerardo Larte Nieves, el que les está exponiendo. Este caso se trata sobre una niña escolar, la cual fue secuestrada en enero de 1993, donde deciden llevársela. Los datos de la víctima son: nombre, Frida; la edad, una estudiante escolar; se presume que una menor entre los 5 a 10 años de aproximadamente de edad; una femenina; nacionalidad afgana. ¿Qué les puedo decir? La situación ocurrió en enero de 1993 en Kabul. La llamada era Frida, fue secuestrada por guardias armados. Según un testigo, un comandante de este grupo la había visto y decidió llevársela. Posteriormente, el comandante se puso en contacto con el padre de Frida, el cual le exigió para entregar a su hija. La familia, firme en su decisión, se negó a cumplir la orden. Ese mismo día se dice que el comandante regresó acompañado de varios guardias armados y forzaron la situación. Forzando la situación, llevándosela a la pequeña. A pesar de la gravedad, la familia no puso resistencia, por lo que no se registraron víctimas fatales durante dicho momento o dicha situación. Desde ese entonces el paradero de Frida se desconoce. Muchas gracias. Ahora, en cuanto a los derechos vulnerados. En el caso de Frida se vulneraron una serie de derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional por ciertos instrumentos, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. En cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues vamos a dar a conocer una serie de artículos en donde se plasman derechos que fueron violados. Por ejemplo, encontramos el artículo primero, que nos habla que todos los seres humanos nacemos libres con los mismos derechos y dignidad. El artículo tercero nos habla de que todos tenemos derecho a vivir libre y con seguridad. Este derecho es súper importante en el caso, dado que una desaparición o un secuestro de una persona, pues especialmente un menor como lo es Frida, representa una violación tanto a la libertad como a la seguridad. El artículo cuarto, también muy importante para el presente caso, nos habla de nadie nos puede esclavizar. La esclavitud, sea la forma en la que sea, está prohibida. El secuestro de Frida pues conlleva a una privación de la libertad, y también esto podría conducir a una explotación o esclavitud, especialmente pues cuando se trata en conflictos de guerra o en conflictos armados. El artículo 5 nos habla de que nadie puede torturar ni tratar de forma cruel, inhumana o humillante. El artículo 9 hace referencia a que nadie tiene derecho arbitrariamente a detenernos, mantenernos en prisión ni expulsarnos del país en donde vivimos. El artículo 12 nos dice que nadie puede entrometerse sin ninguna razón en nuestra vida privada, en nuestra familia, en nuestra casa o nuestra correspondencia. Ahí pues se hace alusión a que estas personas pues entraron de una forma pues arbitraria a la casa o la vivienda donde se encontraba Frida para pues posteriormente llevársela también sin autorización de sus padres. Además, en el caso de Frida, pues se violaron o se vulneraron la gran mayoría de derechos que encontramos establecidos o que encontramos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre estos derechos, pues incluimos el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, ya que pues el secuestro que se cometió sobre Frida compromete su seguridad y su bienestar integral. Además, pues se infringió el derecho a no ser
separada de sus padres contra su voluntad y su derecho a la protección contra todas las formas de violencia, abuso y explotación. Esto es súper importante porque como ya se ha dicho, Frida es una menor y por ser una menor tiene una especial protección. Además, al ser una escolar, fue apartada de su entorno académico, esto es decir, se está también vulnerando el derecho a la educación. En cuanto a las acciones que nosotros tomaríamos, pues primero sería desarrollar una política pública integral que establezca mecanismos de protección y de prevención, especialmente para menores, considerando pues la alta vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestos esta población en una sociedad como por ejemplo la de Kabul, que es una sociedad pues un poco... En cuanto a las acciones, nuestro grupo propone pues desarrollar una política pública integral que establezca tanto mecanismos de prevención como de protección para los menores de edad, considerando pues la gran vulnerabilidad y además los riesgos a los que están expuestos los menores de edad en una población o en una sociedad como la de este país, Kabul. Esta política, pues, ¿qué debe abordar? De manera eficaz la protección de los derechos de los menores y además la prevalencia en situaciones de peligro, garantizando que tanto la seguridad como el bienestar de los mismos. Bueno, buenas tardes. Y para dar continuidad al caso de Frida, tenemos los instrumentos internacionales de derechos humanos, que primero uno de los instrumentos al que podemos acudir es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dado que la anterior está destinada a proteger a todas las personas sin importar su nacionalidad o el contexto en el que se encuentren. Y otro instrumento es la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989 y ratificada por Afganistán el 28 de marzo de 1994, dado que armoniza el principio que establece el interés superior del menor y en concreto brinda instrumentos claros para la protección de los mismos. En el caso prioritario tenemos, si dado que Frida es una menor de edad y es considerada un sujeto de especial protección, por tanto, esta situación requiere la adopción de medidas de protección de carácter internacional, diseñadas específicamente para salvaguardar los derechos de los niños y niñas. Estas medidas están orientadas a garantizar su seguridad, bienestar y desarrollo integral, especialmente en contextos de conflicto armado o violencia. Lo anterior impone a los estados y a la comunidad internacional la obligación de tomar acciones decisivas para prevenir, abordar y reparar las violencias de los derechos que afectan a los menores de edad. Muchas gracias. Este fue el caso de Frida. Vuelvo y retomo. Mi grupo estamos Nejib, Laura y mi persona Juan David Arevalo. Muchas gracias por prestar atención.